¿Me oís bien? No, ahora sí, ¿no? Muy bien, pues vamos a comenzar nuestro culto. Un par de anuncios tengo. Primero, recordaros que sigáis las indicaciones de los ujieres para evitar contagios, pues cuando terminemos no os quedéis muy juntos aquí hablando, sino que por favor, si es posible que salgáis a la calle para hablar, que evitéis los contactos, los abrazos, los besos y todo eso. Y bueno, pues todo lo que os digan los ujieres de lavaros las manos, a la entrada pisar las alfombras y todo eso, pues seguirlo. El segundo anuncio que tengo es, teníamos prevista una reunión de la Asamblea la semana que viene, después del culto. Al final vamos a posponerla porque tenemos que recopilar unos datos económicos que aún no tenemos y no vamos a tenerla el próximo domingo. Vamos a esperar, pues, no sé, 1 o 2 semanas. Os avisaremos cuando podamos tener la reunión. Así que la semana que viene al final, después del culto, no vamos a tener esa reunión que la semana pasada anunciamos. Bueno, y creo que no hay más anuncios. Pues vamos a comenzar con el culto. Vamos a leer la palabra de Dios, como hacemos siempre. Y voy a pedir que busquéis en la Biblia el Salmo 29. Es el que vamos a leer. Salmo 29.
Dice así el Salmo 29. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Vamos a orar. Señor, nos acercamos a ti con reverencia, reconociendo que tú eres el único Dios, que todos los demás dioses son falsos, pero tú eres el verdadero Dios, un Dios glorioso, un Dios de gloria, un Dios lleno de poder, un Dios omnipotente, como nos enseña este salmo y otras partes de tu palabra. Señor, nos acercamos a ti con temor, sabiendo que tú eres un Dios santo, un Dios que no admite el pecado en su presencia y un Dios que castiga el pecado severamente. A la vez, Señor, nos acercamos a ti con confianza, porque sabemos que Jesucristo aplacó tu ira. Jesucristo se ofreció como un sacrificio para recibir el castigo que nosotros merecíamos, muriendo en la cruz y limpiando nuestros pecados con su sangre. Señor, nos acercamos a ti no con nada que podamos ofrecerte, nos acercamos a ti cubiertos por la justicia de Cristo. Gracias por su sacrificio en la cruz, gracias por su muerte por nosotros, gracias porque Él nos ha acercado a ti. Y Señor, como dice este salmo, tú eres un Dios que bendice a su pueblo con paz. Tú nos has dado, sobre todo, paz contigo, que es lo que más necesitábamos. Y ahora podemos estar aquí con calma, con paz, sabiendo que estamos delante de ti y que ya no somos tus enemigos, sino que somos tus hijos. Señor, qué privilegio. Queremos alabarte esta mañana, reconocer que no hay otro como tú, que no hay nadie que pueda hacer las cosas que tú haces, las obras que tú haces. Nosotros somos pequeñas criaturas, débiles, con poco conocimiento, pero tú lo conoces todo. Y Señor, a ti nos encomendamos, delante de ti nos humillamos y a ti clamamos. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que estés con nosotros esta mañana. Queremos honrarte como tú mereces. Queremos que tú seas el único que reciba la gloria, que no la reciba ningún hombre. Y queremos recibir tu bendición al estar en tu presencia, al escuchar tu palabra, al tener comunión unos con otros. Bendícenos, Señor. Guíanos, llénanos de tu Espíritu y todo te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues seguimos con la costumbre, ya que no cantamos, de leer alguno de los himnos que cantábamos hace unos meses. Y hoy voy a leeros este himno, O ven Emanuel, que entiendo que tiene que ver con el mensaje de hoy. Oh ven, bendito Emanuel, de la maldad rescata a Israel, que llora en triste desolación y espera ansioso su liberación. Load, pues vuestro Emanuel ya viene a rescatar a Israel. Oh ven, sabiduría celestial, y líbranos del mal a cada cual. Corrígenos y haznos saber que con tu ayuda hemos de vencer. Oh ven, glorioso Rey de Sión, y ten tu trono en cada corazón. Disipa toda la oscuridad y enséñanos tu santa voluntad. Oh ven, Mesías victorioso, ven de nuevo a este mundo a reinar. Destruye para siempre el mal y reina aquí en gloria celestial. Load, pues vuestro Emanuel ya viene a rescatar a Israel. Amén.
Vamos a elevar al Señor una oración de confesión de pecado, y en esta ocasión está inspirada en el Salmo 110. Nuestro Dios y nuestro Señor, hoy venimos en tu presencia a confesar los pecados que cometemos constantemente y casi inconscientemente al no valorar el oficio mediador de tu Hijo como nuestro sacerdote y Rey. Porque no asimilamos que Jesucristo es el gran sumo sacerdote de su pueblo, venimos a ti confiando en nuestra religiosidad, en nuestra fe, en nuestra constancia, en nuestra buena conducta y en nuestros logros morales. Aun siendo conscientes de nuestra depravación y profesando depender de tu gracia y de su obra, seguimos sintiéndonos seguros y dignos de tu amor solo cuando nos movemos por los caminos que consideramos aceptables y agradables a ti, o cuando hemos hecho la suficiente penitencia como para equilibrar nuestros fracasos ante tu tribunal. Sin quererlo, desplazamos al sacerdote de nuestra profesión, menospreciamos su sacrificio en la cruz y su intercesión a la diestra de tu trono. Porque no apreciamos la realeza de Cristo, dependemos de nuestras fuerzas, nos agobia nuestra debilidad, vivimos llenos de temores, confiamos en la fortaleza del grupo, miramos a los números para encontrar el poder para alcanzar la victoria. Aún sabiéndonos impotentes, no confiamos en nuestro Rey defensor, dudamos de su protección, nos armamos con escudos, estrategias y pertrechos humanos, nos cansamos de esperar y así aumentamos nuestra debilidad. Por haber deshonrado al sacrificio vivo, por haber ninguneado al soberano Salvador, hoy venimos con corazones arrepentidos a confesar y esperar tu perdón. Amén. El Señor nos responde desde su palabra ante una confesión sincera de pecado con palabras consoladoras como las que encontramos en Números capítulo 15, versículo 18, donde el Señor dice: y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. En esto confiamos y por eso venimos a Él con esta confesión. Quisiera leer en esta mañana, continuando con nuestras lecturas consecutivas de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Estamos en el capítulo 19 que trata con la ley de Dios. Y hoy llegamos a los párrafos números 4 y 5 que dicen lo siguiente: Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que expiraron juntamente con el estado de aquel pueblo, no obligando ahora a ningún otro en virtud de aquella institución. Solamente sus principios de equidad son utilizables en la actualidad. La ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezca. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Amén. Estamos presentando cada domingo un nuevo himno de este himnario en que estamos trabajando, que está compuesto de los 150 salmos, algunos de ellos en distintas versiones, algunos de ellos como el que hoy vamos a ver, que está dividido en dos partes. El Salmo 7 tiene 17 versículos. El domingo pasado os presenté un himno basado en los primeros 9 versículos, y el que vamos a ver hoy está basado en los versículos 10 al 17, y este tiene otra melodía que también conocemos, pero que no me atrevo a tararear por el bien de todos. Bien, dice este himno: Dios es mi escudo, Él es mi defensor, Él salvará al de recto corazón. Dios es juez justo y contra el pecador todos los días está airado Dios. Su espada afila y su arco está en tensión.
por si no se arrepiente el pecador. Armas de muerte ha preparado Dios, flechas ardientes sus saetas son. He aquí el impío concibió maldad, dio a luz engaño por su iniquidad. Pozo ha cavado, en su hoyo caerá, su agravio sobre sí descenderá. Alabaré con gratitud a Dios, por su justicia le daré loor, y cantaré por siempre con fervor al nombre del Altísimo Señor. Amén. Bien, vamos ahora, antes de meditar en la palabra del Señor, de nuevo a ponernos delante de Él, suplicando su presencia y su bendición. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, que también estás entre nosotros conforme a tus promesas, te damos gracias por la dicha que traes a nuestros corazones de recibirnos delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque ese muro infranqueable que había entre tú y nosotros por causa de nuestro pecado ha sido derribado. Cuando Jesucristo murió en la cruz, el velo que simbolizaba esa separación fue rasgado de arriba abajo. Tú, Señor, que habías hecho la separación a causa de nuestro pecado, eres el que ha abierto ese nuevo camino. Por eso venimos a ti por medio de Él, en sus méritos, en su nombre. Él es nuestro único acceso a ti. Señor, como hemos confesado anteriormente, muchas veces vivimos en la práctica, aún creyendo sanas enseñanzas, vivimos en la práctica como si nuestra relación contigo dependiera de nosotros, como si no necesitásemos la obra mediadora de tu Hijo. Pero Señor, eso es porque nuestro ego se pone delante de nosotros. Queremos, Señor, tener algo que ofrecerte. Queremos, Señor, acumular los méritos para que tú no te enojes con nosotros, para que tú compenses los pecados que hayamos podido cometer. Estamos siempre, Señor, tratando de equilibrar la balanza. Señor, nos reconocemos incapaces de hacerlo, porque aún ese acto ya es una contradicción de la enseñanza de tu palabra y en el fondo es una blasfemia a la obra que Jesucristo ha hecho por nosotros. Pero te damos gracias, Señor, que igual que somos capaces de caer con tanta facilidad por la obra de tu Espíritu en nosotros, somos capaces de ver el error, y porque tú obras también no solamente en nuestras conciencias sino en nuestras voluntades, venimos delante de ti, Señor, porque ¿a quién otro iremos? ¿A quién vamos a confesar nuestros pecados y nuestras debilidades sino a ti? Tú eres un Dios perdonador. No como nosotros, Señor, que guardamos rencores, tenemos rencillas, nos sentimos heridos fácilmente por cualquier cosa que cualquiera nos haga. Señor, permite que miremos cada día a nuestro Señor Jesucristo, que veamos que siendo Dios no se aferró al derecho que eso le supone, sino que se despojó a sí mismo para poder servirnos, para poder rescatarnos, para poder mantenernos en comunión contigo. Señor, venimos aquí a comenzar una semana nueva en tu presencia. Queremos comenzarla, Señor, recordando que podemos estar delante de ti, vivir delante de ti, tener esperanzas en ti por lo que Jesucristo hizo sobre la cruz y por aquel primer día de la semana, aquel domingo bendito en que Él resucitó de la muerte. Señor, con eso nos justificó delante de ti. Con eso, Señor, nos ha hecho tus hijos. Con eso, Señor, tú nos has perdonado. Y te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia tú nos sigues perdonando. Gracias te damos, Señor, porque ves nuestras debilidades y te compadeces de nosotros. Conoces, Señor, cómo somos, con qué facilidad nos desviamos, nos entretenemos en las cosas del mundo. Decimos amarte, pero estamos siendo infieles a ti constantemente. Nos ponemos a nosotros por delante de los intereses del reino. Oh Señor, perdónanos por toda esa necedad, por toda esa ofensa. Y Señor, venimos a ti también en esta mañana porque reconocemos que necesitamos alimento espiritual. La mayor parte de nuestra flaqueza, de nuestra debilidad, de nuestros pecados son debidos a una falta no solo de conocimiento de ti, sino de una experiencia continua de ti.
Señor, perdónanos porque pasamos hambre muchos de nosotros durante la semana, porque apenas nos alimentamos con la palabra predicada el domingo y no te buscamos cada día. Se nos hace pesada la lectura de tu palabra. La oración nos resulta algo costoso. Oh Señor, cambia lo que tengas que cambiar en nosotros para que te deseemos más que cualquier entretenimiento, la ocupación, por santa que ésta sea. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en esta mañana al leer tu palabra. Gracias te damos por este libro, por la profecía que nos has dejado a través de tu siervo Isaías. Gracias por lo que hemos aprendido hasta aquí, por lo que hemos conocido de ti, de nosotros mismos, del pecado que te ofende tanto y de la provisión que tú has dado en Jesucristo para la limpieza constante de ese pecado. Ayúdanos en esta mañana a entender este pasaje que tenemos ante nosotros, a digerirlo, a examinarnos a la luz de estas enseñanzas, a suplicarte que tú nos transformes para que, Señor, no seamos como tu pueblo Israel en la antigüedad, que solo traemos deshonra y vergüenza a tu nombre, sino que tú te puedas servir de nosotros para llegar a este mundo que está sin Dios y sin esperanza. Que viéndonos a nosotros vean no a un atajo de hipócritas religiosos, sino personas que sinceramente han doblado sus rodillas al señorío del Dios de los cielos. Señor, contamos con tu presencia, te pedimos que nos bendigas, que bendigas también a aquellos, Señor, que todavía no pueden estar con nosotros. Algunos están enfermos, otros por situaciones diversas, todavía no pueden estar reunidos con tu pueblo. Sé con ellos, Señor. Bendice a tu iglesia por todo el mundo que está padeciendo juntamente con nosotros esta situación extraña y que se prolonga tanto en el tiempo. Padre, que podamos seguir en medio de cualquier dificultad, que nos adaptemos, Señor, sin cambiar las enseñanzas de tu palabra, nos adaptemos a la realidad que estamos viviendo y que podamos seguir reuniéndonos para alabarte, para ofrecerte nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros talentos, todo a ti, Señor, porque tú lo mereces. Queda con nosotros, Señor. Te pedimos todas estas cosas confiando en tu misericordia sobre nosotros y lo hacemos a través de Jesucristo. Amén. Vamos a continuar esta mañana estudiando el libro de Isaías y hoy llegamos al capítulo 41. Isaías capítulo 41 y vamos a leer sus 29 versículos. Yo lo haré desde la Nueva Versión Internacional. Y así habla el Señor. Callad en mi presencia, costas lejanas. Naciones, renovad vuestras fuerzas. Acercaos y hablad. Reunámonos para juicio. ¿Quién ha hecho venir desde el oriente a aquel que siempre sale victorioso? Pone a las naciones en sus manos. Ante él los reyes se rinden. Con su espada los vuelve polvo. Con su arco los dispersa como paja. Con paso firme los persigue por una senda que nunca antes pisó. ¿Quién realizó esto? ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y seré el mismo hasta el fin. Lo han visto las costas lejanas y temen. Tiemblan los confines de la tierra. Ya se acercan, ya vienen. Cada uno ayuda a su compañero e infunde aliento a su hermano. El artesano anima al joyero y el que martilla le dice al que golpea el yunque, es buena la soldadura. Luego asegura el ídolo con clavos para que no se tambalee. Pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa.
Todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque buscas a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano, Jacob, pequeño Israel, afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré. El Santo de Israel es tu Redentor. Te convertiré en una trilladora nueva y afilada de doble filo. Trillarás las montañas y las harás polvo, convertirás en paja las colinas. Las aventarás y se las llevará el viento, un vendaval las dispersará. Pero tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y los necesitados buscan agua, pero no la encuentran. La sed les ha resecado la lengua. Pero yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en las áridas cumbres y manantiales entre los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales. Plantaré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. En áridas tierras plantaré cipreses junto con pinos y abetos, para que la gente vea y sepa y considere y entienda que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Exponed vuestro caso, dice el Señor, presentad vuestras pruebas, demanda el Rey de Jacob. Acercaos y anunciad lo que ha de suceder y cómo fueron las cosas del pasado para que las consideremos y conozcamos su desenlace. Contadnos lo que va a suceder. Decidnos qué nos depara el futuro. Así sabremos que vosotros sois dioses. Haced algo, bueno o malo, para verlo y llenarnos de terror. La verdad es que vosotros no sois nada, y aún menos que nada son vuestras obras. Abominable es quien os escoge. Del norte hice venir a uno y acudió a mi llamado desde el oriente e invoca mi nombre. Como alfarero que amasa arcilla con los pies, aplasta gobernantes como si fueran barro. ¿Quién lo anunció desde el principio para que lo supiéramos? ¿Quién lo anunció de antemano para que dijéramos, tenía razón? Nadie lo anunció ni lo proclamó. Nadie os oyó proclamar mensaje alguno. Yo fui el primero en decirle a Sión, mira, ya están aquí. Yo fui quien envió a Jerusalén un mensajero de buenas noticias. Miro entre ellos y no hay nadie. No hay entre ellos quien aconseje. No hay quien me responda cuando les pregunto. Todos ellos son falsos. Sus obras no son nada. Sus ídolos no son más que viento y confusión. Esta es la palabra del Señor. Quisiera daros una mínima lección de historia, espero que algunos sepan de lo que hablo. En la antigüedad, sobre todo en el Próximo Oriente, siempre que una nación dejaba de satisfacer, una nación vasalla de otra de más poderío, siempre que esa nación inferior faltaba a las obligaciones de un tratado previo de paz que había entre ellas, el soberano, el rey, el señor feudal, que les tenía subyugados, que les cobraba impuestos, que se quedaba con sus tesoros, con lo mejor de sus hombres y sus mujeres, pues cuando veía que habían roto el pacto, comenzaba un proceso judicial. Y lo primero que hacía era enviar mensajeros. Imaginaos una nación que ha invadido a otra, no los ha destruido y les dice, bueno, aquí podéis seguir viviendo, si queréis vivir, os tenéis que quedar aquí, pero bueno, que sepáis que me tenéis que pagar una serie de impuestos, que las riquezas del país son mías y os dejaré unas migajillas para vosotros, y cuando necesite vuestros hombres fuertes para la guerra o por cualquier otra cosa, vuestras jóvenes, etcétera, pues que sepáis que son míos.
por dejaros vivir, yo os concedo protección, porque hay otras naciones alrededor que ya conocéis, que en otro tiempo también os han querido subyugar. Yo ahora soy más fuerte que todos vosotros, yo os protejo. Yo soy vuestro protector, vosotros me tenéis que seguir. Bueno, pues así funcionaba la cosa, pero cuando esta nación subyugada se hartaba o no le llegaba para pagar los impuestos, o salía alguno que decía, ¿por qué tenemos que seguir pagando?, etcétera, decía, rompamos el yugo, rompamos las cadenas, rompamos el vínculo. Y entonces el rey les enviaba mensajeros que les recordaban, sí, que no estáis solos, que no vivís solos, que dependéis de mí, que sois parte de mi gran imperio. Os lo recuerdo que hice un pacto con vosotros y que dentro de ese pacto os decía, yo os cuidaré, yo os protegeré, yo enviaré por allí algún escuadrón de mi ejército por si tenéis algún problema, pero recordad que estas cosas me las tenéis que dar a cambio. Se solían enviar mensajeros uno tras otro para ir recordándoles eso. Claro, muchas veces decían, bueno, como cuando te envían una multa de tráfico, ¿verdad? No, yo no firmo al cartero, como si eso te valiera. Pero uno piensa que si yo no escucho lo que me dice el mensajero, como si el mensaje no existiera. Así que, ¿qué es lo que hacían? Pues algunos de estos mensajeros los mandaban de vuelta, a algunos los encarcelaban, de otros se burlaban y a otros incluso los mataban. Cuando el rey esperaba un tiempo prudencial, veía que no había una reacción, les enviaba otro y otro y otro, hasta que pasaba la segunda fase, y era una declaración de guerra. Entonces les decía, bueno, si vosotros os creéis tan fuertes, será porque tenéis alguna alianza con otro rey que creéis que es más poderoso que yo. Así que llamadlo, sentémonos, echemos cuentas, a ver si pagáis lo que debéis o a ver si os enfrentáis a mi ejército. Bueno, pues eso es un poco lo que tenemos aquí. Y eso es un poco lo que, por ejemplo, el Señor tiene en mente, el Señor Jesús, cuando en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, habla de la parábola de aquel hombre que tenía una viña y la puso al cuidado de unos hombres y luego le fue mandando siervos para que le diesen cuentas de la producción de aquella viña, etc. Sin duda, el Señor tenía en mente todo este sistema. Nosotros, de alguna manera, tenemos que explicarlo. En aquellos tiempos esta era una práctica conocida. Bueno, pues el capítulo que tenemos nosotros hoy delante está con esta situación de trasfondo. De hecho, todo el libro es así. Yo os invito luego cuando lleguéis en casa, coméis, echáis una siesta y por la tarde leed, bajo la luz de lo que os acabo de decir, leed el capítulo 1 y veréis que comienza así. El Señor diciendo, oye, vamos a echar cuentas, defendeos, alegad, porque no estáis sometiéndoos a mi señorío y mirad quién soy yo y a ver si vais a continuar en este plan de rebelión. Bueno, pues como digo, ese es el contexto del pasaje que nosotros tenemos delante en esta mañana. Mira cómo comienza. Tengo que hacer una salvedad, que el capítulo comienza con el Señor llamando a las naciones, no a su pueblo Israel. Aquí quienes son llamados a dar cuenta son las naciones que rodean a Israel. Dice el versículo 1, escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Os dais cuenta que eso es lo que acabo de explicar? Y es interesante porque este capítulo 41 viene justo después del último versículo del capítulo anterior, donde habla de que aquellos que esperan en el Señor verán sus fuerzas renovadas. Y ahora pasamos al capítulo 41 y en el versículo 1 el Señor reta a estos que fuera de Dios creen tener fuerzas suficientes para vivir sin depender de Dios y sin darle cuenta, y dice, venid, pero no para ser abrazados por mí, para ser bendecidos por mí, venid y echemos cuenta. Se trata de un juicio. Ellos van a necesitar mucha fuerza. Han desafiado a Dios todas estas naciones. Cuando uno dice, yo no creo en Dios o yo paso de Dios, está haciéndole un desafío a Dios. Si Dios estuviese en algún lugar donde tú no has investigado, tú te estás enfrentando al Dios que es
puedes envolverlo en cualquier tipo de creencia o filosofía, pero estás retando al Dios que creó el universo. Y esto es lo que Dios hace con estas naciones. Así que sobre ese escenario vamos a ver esta mañana 4 cosas. En primer lugar, en los versículos 2 al 7, vamos a ver el alegato de la acusación. Todos si no hemos presenciado un juicio, hemos visto estas películas, hemos leído novelas que se desarrollan en un tribunal. Y vemos cómo el fiscal, que representa el Estado, pues presenta el caso. El Estado contra fulano, y estos son los cargos de los que se le acusa. En segundo lugar, vamos a ver cuál es la esencia, el meollo de la acusación, porque hay muchas cosas, pero hay un tema central en esa acusación. Y eso lo vamos a ver en los versículos 21 al 24. En tercer lugar, vamos a ver la recapitulación. Sabéis que, de nuevo, en estas películas de juicio, después de que han sido presentados los cargos, se han traído los testigos, se han presentado las pruebas, se han preguntado y contrapreguntado, al final hay un alegato de parte del mismo fiscal. Dice, bueno, pues comenzamos acusando a esta persona de esto. Bueno, en resumen, después de todo lo visto, ustedes tienen que condenar a este individuo por todo esto que ya se ha presentado. Bueno, pues eso aquí ocurre en los versículos 25 al 29. Y lo que vamos a ver en cuarto lugar es algo que parece que no tiene que ver con el juicio, con lo que ocurre en la tribuna, sino entre el público. Porque aunque esto es un juicio contra las naciones, ahí está el pueblo de Israel, que cuando ve de qué acusa el Señor, qué demandas tiene el Señor sobre otras naciones, ellos allí en silencio, que están siendo observadores de lo que allí pasa, dice, pues el día que me toque a mí. Entonces vemos cómo le entra el pánico a aquellos que se reconocen igualmente culpables que los que están siendo juzgados. Pero el Señor a esos los distingue. Dice, pero tú no te preocupes, Israel, porque contigo tendré un trato diferente. Y le va a dar 5 razones por las cuales ellos, siendo igual de culpables, pueden estar tranquilos delante del juicio del Señor. Ese será nuestro cuarto punto. Para esos que son creyentes, en contraste con los que desafían al Señor, el Señor tiene un programa de perdón, un programa de justificación, de salvación y de esperanza. Así que eso es lo que vamos a ver esta mañana y comenzamos con la acusación, los versículos 2 al 7. En el escenario de la historia, en aquel momento, esto ocurre 700 y pico años antes de Cristo, vemos cómo ha llegado el momento en el que el Señor va a levantar a un individuo del cual de momento no se da el nombre, pero que va a acabar con el statu quo, con la situación del reino. Más adelante se dará la identidad, va a ser Ciro. Ya el Señor anuncia de que esta situación que ellos están viviendo, las naciones de alrededor, que viven de espaldas a Dios y que piensan que no tienen que dar cuentas a nadie, dice, os voy a traer uno que no es uno de estos reyes de quita y pon, es todo un imperio al cual vais a dar cuenta. Yo os adelanto que es Ciro, solo tenemos que pasar unas páginas más adelante, el capítulo 44, versículo 28, el Señor dice, de Ciro, es mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Y aquí se nos está presentando a esta figura histórica de Ciro, el rey de Persia. Fijaos que en el versículo 22 y en el versículo 25 de este capítulo 41 se da esas pistas de por dónde vendrá. Respecto de Palestina, donde está el pueblo del Señor, vendrá del oriente y del norte. Ahí hay una pista de dónde vendrá. Nosotros sabemos que Ciro conquistó Babilonia en el año 539 a.C. y que cuando lo hizo, hizo un decreto por el cual el pueblo
de Judá, que había estado 70 años en el exilio, se le permitió volver a su tierra, edificar su templo, financiado por el propio rey. Incluso, es interesante, leemos en el libro de Esdras cómo le pide al pueblo de Israel: y pedid a vuestro Dios por mí. Fíjate, ese es un poco el plan de este hombre. Sin saberlo, iba a estar cumpliendo los propósitos de Dios para su pueblo. Y de ese habla en el versículo 2, donde dice que le hizo enseñorear de reyes. Interesante también que se habla de este que va a venir con un arco que arrebata. Y es interesante que los caldeos, los babilonios, eran bien conocidos, tenían reputación de ser buenos arqueros. El Señor está dando pistas sobre este hombre. Aquí ni siquiera se da el nombre en este capítulo. Se dará más adelante y se darán muchísimos detalles. El capítulo 44, el capítulo 45 y el capítulo 46. El Señor está diciendo, la situación ahora parece de anarquía, parece que cada uno puede hacer lo que quiera y que Dios se ha olvidado de su pueblo y de los pueblos de alrededor. Dice, pero yo ya he llamado. Fijaos que esto está dicho unos 150 años antes de que ocurriera, pero el Señor ya incluso no dice solo de dónde ha de venir, sino hasta de su propio nombre. Habla de él con mucha claridad. Y vemos como este fue un rey que fue usado como instrumento en las manos del Señor para traer juicio sobre las naciones que rodeaban al pueblo del Señor y al propio pueblo del Señor. Pero fijaos, lo interesante que encontramos en este capítulo es que el Señor, al decir eso, dice, cuando esto suceda, ¿por qué habrá sucedido? Por errores sociopolíticos, por falta de previsión, porque no ha habido la preparación adecuada, por algún despiste, porque alguien tomó una autoridad que no le correspondía. Mirad el versículo 4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Porque lo importante de esto es preguntarse, ¿quién puso a Ciro? ¿Quién puso a Ciro como la mano ejecutora del Señor para poner en orden a Israel y a las naciones? Pues la respuesta es Dios. Dios es el único soberano. Como dice en el capítulo 40, versículo 15, ante Él las naciones no son más que una gota en un balde, en un cubo de agua. Dios tiene en sus manos la historia. Todo lo que sucede, la Confesión Bautista de Fe de 1689 en su tercer capítulo, primer párrafo, lo pone así. Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Eso es lo que nos está enseñando el versículo 4. Dios no es como esa mamá de un niño pequeñito que está aprendiendo a andar, que cuando ya lo pone en la cama, pues va recogiendo todos los juguetes que el niño ha recogido y lo que ha roto lo pega, lo arregla si tiene arreglo, limpia lo que ha manchado. Dios no va detrás de las cosas, no va detrás del hombre a ver lo que puede enmendar de sus errores. Dios está en control de todas las cosas. Si Dios no está en control de cada átomo que compone el universo creado, entonces Él no es Dios. Si Dios no está detrás de cada acción, de cada persona, de cada ser vivo, entonces hay lugares donde Dios no es Dios, entonces Dios no existe. Pero el Dios de la Biblia, el Dios que creó el mundo, según lo pronunció, es el Dios de todas las cosas. Y eso es lo que el Señor, por lo que luego vamos a ver, porque estas naciones tienen sus dioses. Y dice, bueno, este es lo que yo soy. Ahora, ¿qué son vuestros dioses? A eso llegaremos en un momento. Así que vemos como la acusación contra las naciones está siendo presentada en este tribunal. Las naciones pretenden tener poder y por eso están desafiando al Dios de Israel. Pero en último término,
Todos son impotentes. Un reino se levanta y cae. Uno viene con gran poder, pero luego viene otro con más poder que el anterior. Se jactan de su poder, pero su poder no dura en absoluto. De hecho, Babilonia misma fue uno de los grandes imperios que el mundo ha conocido y cayó a manos de los persas, por así decir, en términos de hoy, sin pegar un tiro. Esa es la manera en que el Señor levanta y hace caer imperio. ¿Por qué? Porque la autoridad final no reside ni en Babilonia, ni en Persia, ni en Grecia, ni en Roma, sino en el Dios de Israel. Y es con esa verdad con la que el Señor ha fortalecido a su pueblo a lo largo de todo este libro de Isaías. Mirad lo que ya estudiamos en el capítulo 26, versículos 3 al 5. En medio de aquel totum revolutum, de aquella situación caótica en lo espiritual, en lo social, en lo político, que dice el Señor: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El pueblo de Dios confía en Dios porque Dios es Dios, porque conoce el poder, la soberanía, el amor, la gracia de Dios. Por eso dice en el versículo siguiente, sigo en capítulo 26, versículo 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Pensemos en aquellos tiempos, cada uno tenía su deidad y estaba el Dios del río, el Dios de la cosecha, el Dios de la fertilidad, el Dios del mar, el Dios de la montaña, el Dios del valle. No tenían poder, el valle se inundaba o la tierra se secaba y la mujer estaba infértil. Pero Dios es el que tiene la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime y humilló a la ciudad exaltada. La humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Fijaos, la historia está llena de hombres como los que hemos visto en estos capítulos. Hombres como Nabucodonosor, Sennacherib, el asirio, Alejandro Magno, el griego. Luego vendría Antíoco Epífanes, cuando se dividió el reino griego. Y todos ellos fueron grandes, pero su reino duró muy poco tiempo. Y el que está en su trono desde el siglo y hasta el siglo es solamente el Dios de la Escritura. Los hombres no están en control de sus destinos. Y no solamente los grandes hombres, tú y yo no tenemos el control de nuestro destino. ¿Cuántos planes teníamos nosotros en el mes de enero? Íbamos a viajar, pensábamos comprar, íbamos a entrar en esta situación, habíamos quedado con no sé quién para empezar no sé qué cosa. ¿Y dónde están todos esos planes? Pero no solamente nosotros, un gusanito, es que los que tienen más poder están en la misma situación. Solo Dios es el Todopoderoso, Él es el que tiene el timón del mundo. Y eso lo pudo ver hasta el propio rey Usías, ese rey que está reinando en Israel en este momento. Recordad que su vida está en las manos del Señor y Dios le dice, vas a morir, y él dice, Señor, ten misericordia. Él dice, te voy a prorrogar 15 años tu vida. Y él en ese momento está muy agradecido. El Señor además le dice, y el enemigo no invadirá Jerusalén. Y él está súper contento. Pero tanto se llena de sí mismo que se olvida de Dios y lo deshonra. Y considera como suyo todas las riquezas del templo y todo lo que pertenecía al Señor. Incluso el ministerio que el Señor había dedicado exclusivamente a los sacerdotes. De tal manera que él se endiosa tanto, se enorgullece tanto, que entra en el templo a hacer el oficio sacerdotal que le estaba prohibido al rey. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Le quita la salud, lo deja con una lepra que lo deja incapacitado. Y este es el rey de Israel. Y así todos. Y eso son lo que estas naciones que son convocadas a juicio tienen que darse cuenta. Que en planes y en proyectos todos tenemos mucho, pero nuestras vidas están en las manos del Señor. Y eso es lo que hace el pecado, nos engaña. Nosotros pensamos que el poder está en eso, en la Casa Blanca, que está en Pekín, o que está en Moscú, o que está en la Moncloa. Por mucho poder que haya ahí o que se maneje ahí, hay un Dios que está por encima de todo eso. Y ese es el Dios al que nosotros nos enfrentamos, al cual tenemos que ir un día, como aquí estas naciones, tenemos que venir delante de Él
Y si somos capaces de enfrentarnos con Él, será porque tenemos a alguien que nos defienda. ¿Quién nos va a defender cuando nos presentemos delante de Él? La acusación todavía no está completa. Fijaos en los versículos 6, 7. Dice, cada cual ayudó a su vecino. Imaginad, ellos son convocados, como decía antes, cuando el señor feudal llamaba a los que tenían como tributarios, les decía, a ver, venir, hagamos cuenta. Y decía, mira, yo no voy a ir, no me apetece ir y no cuentes conmigo porque ahora cuento con tal. Por ejemplo, contaba, como estos eran los asirios, pues decía, pues cuento con Egipto que me apoya y me ayuda, me ha prometido no sé cuántos carros y no sé cuántos cuerpos de ejército. Y dice, bueno, pues tráelos. Pero ¿qué dice? Mirá cómo ridiculiza la esperanza que nosotros ponemos en cosas materiales, en amigos que nos ayuden, en programas personales o de otros. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano y dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Versículo 19 del capítulo anterior. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Fijaos, cuando tienen que ir delante de Dios en juicio, dice, todos corren despavoridos. ¿Y qué hacemos? Y uno dice, yo tengo un ídolo que ese seguro que te va a venir bien. ¿Y qué hago? Pues mira, hazte una talla y se lo llevas allí al que maneja el oro y que te lo cubra de oro. Y el otro, pues, como de madera se puede quemar, que te lo haga de piedra. Y cada uno decía, yo tiro de esto, yo invierto en lo otro, yo confío en no sé quién que me aconseja. Y el Señor los ve ahí todos corriendo de un sitio a otro. Dice, ¿así os vais a presentar? ¿Qué Dios os va a defender cuando tengáis que venir delante del Dios vivo y verdadero? Y vemos cómo el Señor abunda, y entramos en nuestro segundo punto. Después de presentar la acusación en general, ahora va al corazón, al meollo del asunto. En los versículos 21 al 29, donde vemos que el drama alcanza la máxima temperatura. Dios desafía a las naciones a presentar sus dioses y dice, os veo que vais cada uno de un lugar a otro pidiendo a un Dios y al otro que os ayude. Bueno, no vengáis vosotros, traedme a vuestros dioses. Tengamos aquí un mano a mano entre vuestros dioses y yo. Entonces, versículo 22. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y entonces pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Fijaos. Bueno, vosotros no creéis en mí, no me seguís, me deshonráis porque tenéis otros dioses. Muy bien. Bueno, ¿qué han pronosticado ellos de algo que pasó y que ellos ya habían dicho? ¿O qué dicen ellos que va a ocurrir en el futuro? Fijaos esto que nos parece. Bueno, estos eran gente de hace 2700 años, tan cutres, tan infantiles, creyendo en estas cosas. Bueno, pues os quiero decir que en España cada mes Google tiene 10.000 visitas buscando la palabra horóscopo. Las revistas, cualquier revista de estas que veis en la peluquería, lleva su página con su horóscopo y la gente lo lee. Cualquier periódico de tirada nacional que llamamos serios de alguna manera. Este asunto de la adivinación mueve muchísimo dinero. Y hay gente que no, yo no creo en esto. Lo miro por la tontería, ¿verdad? Pero la gente confía en esto. Y el Señor dice, ¿y qué os han acertado? Del pasado, no digo ya del futuro, del pasado. ¿Qué os avisaron que sucedería y sucedió? Y del futuro, ¿qué es lo que os dicen? Y es interesante porque el Señor les convoca a esto justamente sabiendo que los babilonios tenían fama por ser muy amantes de la astrología. De hecho, tuvieron a un rey como Nabucodonosor, que el hombre tenía malos sueños y entonces convocaba, ya tenía todo un equipo de astrólogos y de magos que supuestamente le interpretaban los sueños.
pero bueno, interpretaban lo que podían y nunca acertaban. Y el Señor, cuando tiene allí a Daniel, fijaos, en el exilio, pero Él demuestra que aún en el exilio es el único Dios que puede conocer lo que Él mismo pone en el corazón de los hombres. Y eso es lo que Daniel dice, no es que yo sea nada especial, no es que yo me haya hecho un máster en astrología, es que hay un Dios que conoce todas las cosas. Y Él te ha revelado, oh Rey, lo que te ha de suceder. Y sucedió al pie de la letra. Y eso es lo que hace aquí el Señor. Dice, bueno, que digan algo. Dice, bueno, y si con esto de hablar resulta que son dioses mudos, pues que hagan algo, que muevan algo, que se vea algo. Mirad, versículo 23. Danos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos, haced bien o mal. Ya me da igual que sea bueno o malo, haced algo para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Si vosotros, Dios, como si Dios le dijera, si vuestros dioses funcionan, yo mismo voy a creer en ellos. Que hagan algo y les creeremos. Pero fijaos que fueron incapaces, porque los dioses de oro, de plata, de piedra, de lo que sea, de madera, son impotentes. Así que después de lo que suponemos que fue un largo y embarazoso silencio, en que esos dioses no decían nada y no hacían nada, ¿qué dice el Señor en el versículo 24 a esos ídolos? He aquí que vosotros sois nada. Y vuestras obras, vanidad. Vanidad en el sentido de vaciedad. Burbujas de jabón o pompas de jabón. Dice, abominación es el que os escogió. Recordad, todo esto está ocurriendo dentro de un tribunal. Dios está llamando a aquellas naciones, venid. No queréis seguirme, no me echáis cuenta. Bueno, pues deciden quién creéis y que haga algo para que lo respetemos y lo reconsideremos. Pero vemos que solo hay un silencio y la sentencia de Dios, vosotros no sois nada. Y quien os sigue tampoco tiene nada en la cabeza, está vana, vacía su mente. En tercer lugar, según la hoja de ruta que os anuncié al principio, vemos como ahora ese fiscal que presenta este caso contra las naciones llega al alegato final. Y vemos cómo ya se han presentado todas las evidencias, se han hecho los interrogatorios, los contrainterrogatorios, se ha pretendido que se traigan pruebas parece que hay pocas, así que está claro, ¿verdad? Las naciones son culpables. Los ídolos les han fallado, son absolutamente impotentes. Tanto es así que el Señor, que tiene el futuro en sus manos, les dice: yo sí os digo lo que va a suceder. Versículo 25. Del norte levantaré a uno y vendrá. Del nacimiento del sol, del este, invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. Los dioses no predicen nada, pero Dios, que tiene el control del universo y de los hombres en sus manos, dice: a vosotros nadie os podrá defender porque sois vanidad. Pero yo digo lo que va a pasar por desobedecerme, por querer zafaros de mi gobierno y de mi autoridad. Enviaré a uno que hará esto por mí. Fijaos, versículo siguiente, versículo 26. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos, o de tiempo atrás, y diremos es justo? Cierto, no hay quien anuncie. Sí, no hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. El Señor mira y no había ninguno. Versículo 28. Miré y no había ninguno. Y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. Fijaos, esto es solamente un anticipo de lo que ocurrirá en el día del juicio, en que todos los que estamos aquí, el resto de la humanidad de todos los tiempos, tendremos que ir delante de Dios. Y Él nos pedirá cuentas, porque hemos vivido en su mundo, en su reino. Todos tenemos su ley escrita en nuestros corazones y cada uno hemos hecho lo que nos ha dado la gana. Hemos vivido en una ofensa constante a Dios. ¿Y qué es lo que creemos que nos va a defender? ¿Nuestra filosofía que dice que Dios no existe? Pues cuando te encuentres con Él, entonces tendrás que rápidamente buscar otra excusa.
Es que yo no supe, es que me dejé llevar, es que en mi casa todos eran así, es que yo vengo de una nación donde por el régimen que había, pues se nos quitó esa idea de Dios ya por generaciones. Son excusas que no valdrán delante de Dios. Todo eso es vanidad. Así todas las naciones quedan bajo el juicio de Dios. El juicio está listo para el veredicto. Pero vemos en cuarto lugar, hemos visto la acusación, la esencia del argumento, el alegato final. En cuarto lugar, vamos a ver cómo hay lo que podríamos decir un paréntesis. Yo os decía antes que lo que viene ahora en los versículos 8 al 20 es lo que hace el Señor con el público que está observando ese juicio. Para que lo podáis sentir. No sé vosotros, supongo que todos habéis sido muy buenos estudiantes, etcétera, pero yo no siempre lo fui. Y recuerdo cuando en el instituto había que hacer un trabajo de una materia y entonces llegaba el lunes, tú ni te habías acordado, según saliste de clase, pues a correr, a jugar, el partidito y lo que sea, y lo último que te acordaste es que había que estudiar algo, preparar algo. Y entonces empieza el profesor a preguntar, a ver, fulanita, ¿tienes esto preparado? Y bueno, es que no pude, es que tuve que ir con mi madre, no sé qué y tal. Y tú que ni te acordabas de que había eso, pues ¿qué haces? Si lo mira fijamente, piensa, bueno, se va a fijar en mí, así que no miro. Si no miro, va a ver que no lo he hecho y me va a pillar. Me escondo detrás de la cabeza del que está delante, a ver si así no se da cuenta. Rivero, ¿verdad? Qué apuros que vosotros ya digo seguramente no, pero qué apuros que pasé yo por no estar preparado. Bueno, pues esa es la situación de Israel. Cuando el profesor comenzó con el niño en clase, ese que te hacía bullying y tal, tú encantado, que le pongan un 0, tú encantado. Y al otro que tampoco te da el bocadillo, eso. Y tú, cada vez que alguien se pone a juicio, sobre todo si no te cae bien, tú encantado y que lo paguen, ¿no? Pero por otro lado, tú no estás tranquilo, tú no disfrutas eso. ¿Por qué? Porque sabes que tú tampoco tienes los créditos que tienes que tener. No has hecho lo que tenías que hacer. Así que en esta sala, en este tribunal, están todas las naciones, han quedado todas bajo el juicio de Dios, pero ahí en medio también está Israel. Y son conscientes. Dice, bueno, pues si esto es así con otras naciones, ¿qué será de mí? ¿Qué será de nosotros? Pero fijaos que el Señor dice, en cuanto a ti, contigo voy a tener un trato diferente. No porque tú lo merezcas, porque eres igual que todos ellos. Es más, eres peor que todos ellos porque tú tenías un conocimiento de mí. Yo a tu pueblo lo saqué, lo formé en Egipto, lo saqué con mano milagrosa. Les di una tierra que ya estaba cultivada y las casas preparadas para ellos. Fui vuestro Dios que os defendí, os di una ley, os llené de todo tipo de bendiciones y vosotros me habéis dado la espalda. Sin embargo, de vosotros yo tendré misericordia. Mirad que esa es la distinción que se hace en el versículo 9, Isaías 41, 9. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Fijaos, eso es lo que hace la diferencia. Nosotros por ser cristianos y por adorar al Señor en este local cada domingo, no somos mejores que nadie de Madrid, ni de España, ni del mundo entero. No tenemos ningún privilegio por nosotros mismos, no lo hemos hecho mejor que nadie. Si hay una diferencia, la ha hecho el Señor, como lo hizo con Israel. Dice, aunque tú estás bajo el mismo juicio, a ti yo te escogí, mi siervo eres tú, no te deseché. Es interesante porque a partir de aquí el Señor una y otra vez va a usar esa expresión respecto de su pueblo. Mi siervo eres tú. Capítulo 42, capítulo 44, 45, capítulo 48. Mi siervo eres tú, mi siervo Jacob, etc. Para Isaías esta es una palabra de suprema importancia. Porque fijaos que cuando el Señor habla de su pueblo como su siervo, está dando un anticipo de Jesucristo. Él es el verdadero Hijo de Dios.
Él es el verdadero pueblo de Dios. Él es el verdadero siervo de Dios. Y es solamente cuando nosotros estamos en Él, cuando nosotros estamos en Cristo, que somos su pueblo, que somos sus siervos, que somos sus hijos. Solamente cuando estamos asidos a la justicia de Cristo. Solamente cuando nuestros pecados han sido perdonados por la obra de Cristo muriendo en la cruz, derramando su sangre por nosotros. Entonces es que somos siervos de Dios, somos el Hijo de Dios. Ahora muchos teólogos liberales dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser esto así? ¿Cómo se puede estar refiriendo a Jesucristo si esto fue dicho y ocurrió más de 700 años antes de su venida? Bueno, esa es la maravilla. Este es el Señor que tiene la historia en sus manos, que escribe la historia. Él no es un periodista que cuenta lo que pasó. Él redacta lo que ha de suceder. Y Él avisa. Aunque todos los pueblos merecen el juicio que yo traeré, como traeré sobre las naciones a través de Ciro, hay otro, mi siervo con letras mayúsculas. En ese vosotros habéis sido escogidos. Ahora, Él no está hablando aquí de todos los israelitas, simplemente por ser de esa etnia, de esa familia, de ese clan, de esa nación. No, porque de hecho el propio apóstol Pablo ya lo dice en Romanos capítulo 9. No todos los que descienden de Israel son israelitas, sino que los que son hijos, según la promesa, son contados como descendientes. Ahora imagínate tú allí en esa sala, en ese tribunal, cuando ves que una nación tras otra, y en los capítulos anteriores hemos visto cómo el Señor las va llamando por su nombre y va diciendo lo que le va a suceder a cada una. Y cuando tú te quedas y dices, pues cuando yo tenga que dar cuenta, y el Señor dice, tú eres diferente porque yo te he hecho diferente. Y quiero que tú no andes sentado ahí en el filo de la silla pensando cuándo me tocará a mí. Yo creo que tú estés confiado, que estés tranquilo. Eso es lo que dice todo el capítulo anterior, al cual dedicamos 3 semanas para estudiarlo. Yo soy tu Dios. No tienes que preocuparte. Yo te he comprado. Yo te he redimido. Y lo que viene a continuación son 5 razones por las cuales el pueblo de Dios puede estar confiado. Y tienen el único propósito de fortalecer y dar confianza. Queridos, nosotros cuando miramos el futuro sabemos que no vamos a estar aquí eternamente y que tendremos que morir e ir a la presencia de Dios. Hemos de morir y dar cuenta ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué haremos? ¿Vamos a vivir a partir de aquí temblorosos, pensando lo mal que nos va a ocurrir? Si somos de Cristo, podemos estar confiados. Y el Señor dice, vosotros en lugar de dar consuelo. Con 5 enseñanzas, con 5 doctrinas. En primer lugar, la doctrina de la elección. Isaías creía en la doctrina de la elección. Mirad este versículo 8. Pero tú, hay que ver palabras que no tienen un gran peso teológico, pero qué importantes son. Después de acusar a todas las naciones, qué importante un pero, porque lo importante es lo que viene después del pero. Pero tú, Israel, a diferencia de ellos, tú eres mi siervo, Jacob, a quien yo escogí. Yo te escogí. Y esto es algo que de nuevo, ya os he dicho, vamos a ver un tratado de teología sistemática. Isaías nos va a decir tantísimas cosas del ser de Dios y de cómo Dios trata con su pueblo. Y entre otras cosas, él habla de que Él es el que elige. Él eligió a su pueblo. Por ejemplo, capítulo 43, versículo 1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, formador tuyo, Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y así podíamos seguir. Y por causa del tiempo no vamos a abundar, pero os animo a leer capítulo 44, versículos 1 y 2, capítulo 44, versículos 21 al 24, capítulo 45, capítulo 48, capítulo 49.
Fijaos, el Señor dice, yo te he escogido. Para Isaías, me he quedado sin batería. Creo que no, son nuevas, perdón. Bueno, como os decía, para Isaías, para el Señor a través de Isaías, era una razón para que su pueblo tuviese consuelo, saber que habían sido elegidos por el Señor. Fijaos que la doctrina de la elección se va desarrollando desde las primeras páginas de la Biblia. Dios, bueno, aquí en el versículo 8, relaciona a su pueblo, dice, yo te escogí, eres descendencia de Abraham, mi amigo. Ellos no eran nada especial por sí mismos, ellos sí creían que eran especiales. Pero recordad que cuando ellos van a entrar en la tierra prometida, después de salir de Egipto y estar 40 años en el desierto, y ellos se les sube un poco a la cabeza a aquellos que somos el pueblo de Dios. Y Dios les dice en Deuteronomio 7:7, os escogí, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Si hay algo que hace la doctrina de la elección es humillarnos, traernos consuelo por saber que Dios desde la eternidad pasada fijó sus ojos en nosotros, por razones que no conocemos, pero a Él le plugo, tuvo el placer de escogernos. Abraham no tenía ninguna prioridad sobre la gracia, no sé, porque llegó el primero, estaba primero en la lista, porque estuvo esperando. No. La salvación, el llamamiento a una vida de utilidad en el reino de Dios es un asunto de gracia y la gracia comienza en la eternidad con la obra selectiva de Dios. Ahora, contra esta doctrina, algunos que se preguntan, bueno, ¿y por qué Dios ama a uno y aborrece a otro? ¿Por qué ama a Jacob y aborrece a Esaú? ¿Quieres saberlo? Yo no te lo voy a decir, es que no lo sé, nadie lo sabe. Son los propósitos secretos y eternos de Dios. Una cosa sí sabemos, que no es por nada en nosotros. Porque lo que nos debe extrañar no es que Dios haya escogido o desechado a Esaú. Lo que nos debe extrañar es que haya escogido a Jacob, que haya escogido a Israel, que nos haya escogido a nosotros, porque no hay nada en nosotros digno de ser reconocido por el Señor. Pero Él dice, ten ánimo, tú mereces el mismo juicio, pero ten consuelo, tú eres mi pueblo porque yo te escogí. Versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eso es lo que inspiraba a Pablo. Cuando Pablo veía su situación personal, la situación de la iglesia perseguida en dificultades todo el tiempo, viendo cómo él mismo es acusado por predicar el evangelio, cómo ha tenido que pasar por la cárcel, cómo ha tenido que ser golpeado con latigazos, apedreado tantas veces en naufragio. Él dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En este contexto que tenemos que dar cuentas a Dios en juicio, ¿quién nos acusará? Es que a Dios va a venir el enemigo y le va a decir, pero mira que David, el que predicaba allí los domingos, resulta que tú no sabes que era así, así y así. Y él dirá, pues claro que lo sabía. Y cuando mi hijo estuvo en la cruz, sabía todo lo que iba a hacer, todo lo que había hecho y todo lo que desgraciadamente hará para deshonrarme, pero yo lo escogí antes de la fundación del mundo. Ese es el consuelo que tenemos los cristianos. Esta doctrina no debe servirnos de tropiezo, sino más bien de consuelo. La segunda enseñanza que encontramos aquí para nuestro consuelo, ya digo, en medio de un anuncio de juicio, es que todo esto no depende de cómo Dios se levante un día con más o menos buen humor. Está todo asentado en un pacto de gracia. Recordamos que el apóstol Pedro, predicando un poco después de Pentecostés, de hecho se recoge en el capítulo siguiente, al capítulo donde se relata lo que sucedió en Pentecostés, Hechos capítulo 3, vemos como Pedro cita un pasaje de Génesis y también este pasaje de Isaías.
Y dice allí Pedro, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Fijaos. El Señor le había dicho a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahora el Señor, muchos años después, cuando tiene ese pueblo consciente de su pecado, dice, no solamente te he escogido, sino he hecho un pacto conmigo mismo. Un pacto dentro de la deidad. El Padre ha escogido un pueblo y se lo ha dado a su Hijo. Y el Hijo se ha comprometido a redimir a ese pueblo. Y porque eso es un pacto de Dios en la eternidad, no puede cambiar. Dios es eterno, no tiene principio y fin. Dios no cambia. Por eso no depende de nosotros y por eso podemos tener paz y consuelo en medio de nuestra desgracia, en medio de nuestro pecado. Jesucristo es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Y por eso volvemos a leer el versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Dice, yo no te envío a la condenación con todas las naciones, porque yo me acuerdo de mi pacto. Yo hice un pacto con Abraham. Él era mi amigo. Lo hice mi amigo. Me puse en amistad con él. Y tú eres su descendencia. Lo que le prometí a él también será tu pertenencia. Y vemos cómo eso es lo que vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia. Y esa era la esperanza. Algunos piensan que los creyentes de la antigüedad eran salvos de otra manera. No, eran salvos creyendo en las mismas promesas que Dios había hecho a Abraham. Y eso es lo que encontramos en el Nuevo Testamento, en aquellos dos, aquel hombre y aquella mujer ya muy mayores que se encuentran en el templo. ¿Y qué es lo que están esperando? El cumplimiento de las promesas. Lucas lo dice en el capítulo 2, versículos 25 y 38. Dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu del Santo estaba sobre él. Era un creyente, ¿por qué? Porque esperaba. Él se veía perdido y caído, pero él esperaba el consuelo que Dios da a su pueblo. Y lo mismo Ana, aquella mujer tan mayor, dice, versículo 38, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. No esperaban la redención en Jerusalén porque habían hecho mérito, porque a su edad ya el Señor tenía que haberlas perdonado. No, la edad acumula pecados, no acumula otra cosa, no nos acumula mérito delante del Señor. Así que jóvenes o mayores, todos estamos necesitados de este pacto de gracia del Señor. La tercera certidumbre que el Señor le da a su pueblo en medio de un anuncio de juicio es que Él no solamente nos ha escogido y ha hecho un pacto de gracia y de redención, sino que Él está con nosotros. Fijaos, el Dios de la Biblia no es un Dios que dice, yo soy tan santo y vosotros sois tan profanos, estáis tan podridos, dais tanto asco, que os voy a salvar para que se vea mi misericordia, pero voy a crear un mundo paralelo muy lejos de este, donde no quiero ni ver. No. Dios, dice, Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Él se deleita en nosotros. Él nos cambia para que podamos tener comunión con Él. Y Él promete estar cerca de nosotros. Mirad el versículo 10, volviendo a Isaías 41. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Fijaos que más adelante el Señor va a través de Isaías a estar recordando, yo estaré contigo. Capítulo 43, versículo 2. Esa era la confianza y la esperanza de los creyentes en la antigüedad. Eso es lo que se dice de José, un hombre que no lo pudo pasar peor. Pocos lo pasan peor que lo pasó José. Pero dice, Dios estaba con él. Y cuando Dios manda a Moisés
a sacar a su pueblo de Egipto y Moisés se ve que no puede ni hablar bien, que le tiemblan las piernas, dice, yo estaré contigo. Y 40 años después, cuando es Josué el que tiene que entrar al pueblo en la tierra prometida y él ve que es tierra de gigantes, ciudades amuralladas, que le dice, no temas, porque yo estaré contigo. Y cuando el Señor nos manda a nosotros a ir por todo el mundo a predicar este evangelio y nosotros vemos con tanto temor el desafío al que el Señor nos llama, que es lo que nos dice, id y buscaros los garbanzos. No, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este lenguaje de la presencia del Señor en la Biblia es maravilloso, ¿verdad? Todas las preposiciones que podemos pensar las dice el Señor respecto de su relación con nosotros. Acabo de citar, Dios con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alrededor de nosotros, dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No solamente nos rodea, no solo está con nosotros, sino está en nosotros. El Señor, antes de ir a la cruz, dice, yo me voy, os enviaré otro consolador, no penséis que os quedáis huérfanos, Él estará en vosotros, el Espíritu de verdad, Juan 14:17, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Salmo 46:5, Dios, hablando de Jerusalén, del pueblo del Señor, de Sión, dice, Dios está en medio de ella, nos rodea, está con nosotros, está alrededor de nosotros, está detrás de nosotros. Salmo 139:5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Está debajo de nosotros, nos sostiene. Deuteronomio 33:27, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Ese es nuestro Dios. Y además es un Dios cercano. Salmo 148:14, Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. Dios está cerca de su pueblo. Dios está delante de nosotros. Juan 10:4 habla del buen pastor. Dice, cuando ha sacado fuera todas las ovejas propias, va delante de ellas. Fijaos que cuando nosotros hablamos de la omnipresencia de Dios, a veces pensamos, claro, como todo lo hacemos centrado en nosotros, que cuando yo voy por aquí, Dios me sigue como un perrito y cuando me meto en un problema, Él está allí para sacarme. No es que Dios esté detrás de nosotros, delante y donde nos movamos. Es que nosotros vivimos en su mundo, vivimos en su presencia. Él tiene un conocimiento pleno de nosotros, de lo que nos rodea, de nuestras circunstancias, aún de las cosas que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Esta es la cercanía. Y de nuevo os vuelvo a llevar a aquel tribunal donde las naciones están siendo acusadas y quedan en silencio. Y el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, se da cuenta de que ellos merecen el mismo juicio. Y el Señor les dice, no os preocupéis, yo os escogí, yo he hecho un pacto de gracia a favor de vosotros, yo estoy en vuestra presencia. Pero nos quedan dos cosas que ver. La siguiente cosa que nos dice Isaías es que ese Dios que está en nosotros, con nosotros delante, debajo, que cuida de nosotros, es un Dios de poder. Han quedado en ridículo esos dioses que ni hablan, ni oyen, ni actúan, ni bueno ni malo. Pero Dios es el Dios de poder. Mirad cómo se describe con este lenguaje poética. La diestra de Dios, la mano del poder estará con nosotros. Versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo, ¿verdad? Cuando llevamos a nuestro niño pequeñito y tiene miedo porque es peligroso, porque se mueven las piedras, porque ves un murito tal, y no te preocupes, aquí estoy yo, aquí está papá, aquí está el abuelo que te lleva. Eso nos da confianza. El Señor nos sostiene con su mano derecha. Versículo 20, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todo que la mano de Jehová
hace esto. Esa misma mano que no solamente protege a los suyos, sino que va a castigar a las naciones. Mirad, lo hemos visto, versículo 11. Y aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Esta gente está en el tribunal y dice, bueno, el Señor y encima no solamente acusa esto y nos dice que nosotros vamos a ser librados, sino que ahora estos se van a poner más contra nosotros porque ve que Dios está de nuestro lado. Dice, no te preocupes tampoco por eso, porque de eso ya te protejo yo. Los voy a desmenuzar, serán como nada. Y el Señor les recuerda, dice, pero no te olvides que esto no es porque tú seas fuerte. Porque en el versículo 14 define a su pueblo como un gusano, como afligidos y menesterosos, como que tienen la lengua seca de la sed. Pero dice, vosotros que ahora os veis tan débiles, os veréis como trillando y moliendo a vuestros enemigos, versículos 15 y 16. Dice, vuestros enemigos a los que ahora teméis y por eso hacéis alianzas con otros y por eso os inclináis delante de los dioses de otros, vuestros enemigos serán aventados como el trigo que se lo lleva el viento. Y dice, y a vosotros os tengo reservado algo. Ahora estáis pasando mal. Cuando Isaías está dando esta profecía, recordemos que la ciudad está sitiada por los asirios. Y el Señor le dice, todavía pasará un tiempo hasta que tengáis liberación de esto. 2 años y pico van a pasar. Dice, pero lo que ahora parece un secarral será un paraíso. Precioso lenguaje que encontramos en los versículos 17 al 20. Dios va a hacer de ellos un jardín. Dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Precioso. Tanto árbol y tanto río, ¿qué os recuerda? Nos recuerda el Edén, ¿verdad? Se describe como que estaba en un lugar lleno de árboles, un jardín precioso, del cual salen 4 ríos. Hay abundante de agua, por lo tanto hay abundancia de agua, hay abundancia de vida. Pero el hombre por su pecado fue echado fuera. Y desde entonces el hombre está intentando volver, pero Dios puso un impedimento. Solamente podemos entrar a través de Jesucristo. Y el Señor promete hacer esto. Toda la Biblia es una vuelta. Por eso acaba la Biblia, empieza un paraíso y acaba un paraíso perdido y ahora restaurado. Y el Señor dice, pueblo mío que estáis siendo testigos de este juicio, que sabéis o reconocéis tan miserables como las naciones a las que yo voy a destruir, no temáis, yo haré que de vosotros fluyan ríos de agua viva. Y en último lugar, fijaos que hay algo que es necesario decir, porque vale que el Señor nos ha escogido, que ha hecho un pacto eterno de gracia para bendecirnos, que promete estar con nosotros, que su poder está para transformar nuestro entorno, para librarnos de los enemigos, pero falta algo, porque nosotros tenemos un pecado que no podemos quitarnos de encima. No tenemos el poder, no tenemos la capacidad. No podemos, por así decir, ponernos en un lugar limpio para comenzar de cero. Necesitamos que el Señor también haga eso. Y el Señor consuela a su pueblo hablándoles de la redención. Mirad el versículo 14. Dice, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor, tu Redentor. A partir de aquí vamos a encontrar 13 ocasiones en lo que queda de la profecía en la cual el Señor se describe a sí mismo como el Redentor de Israel.
Y este lenguaje del Redentor es un lenguaje de mercado, es un lenguaje de comprar para liberar. Y esto se lo dice el Señor a su pueblo. Dicen, no es suficiente con que yo te haya escogido desde la eternidad y que tenga grandes planes para ti. Tú tienes una esclavitud en el corazón de la cual yo te tengo que redimir. Pero estate tranquilo, yo soy tu Redentor. Estos dioses en los que estás creyendo y ante los cuales estás inclinándote, no van a hacer nada por ti, ni hablan ni hacen. Pero yo soy tu Redentor, yo te he comprado. Fijaos que en el Antiguo Testamento todo había que redimirlo. Propiedades, animales, personas, la nación. Cada vez que se hacía un censo, cada varón tenía que pagar un impuesto, tenía que redimir, ser redimido. Y un animal, el primer nacido de cada animal tenía que ser sacrificado. Pero podía ser redimido, podía ser comprado, su vida podía ser librada. Y ese es el lenguaje que usa aquí el Señor. Tú tienes una gran deuda con Dios. Tú tienes una gran deuda conmigo, dice el Señor. No intentes pagarla porque no hay manera de pagarla. Pero es gratis. Yo soy tu Redentor. Yo he pagado el precio. Y aquí vemos un anticipo. El Redentor del cual se van a dar detalles muy claros, que no puede ser otro que el Señor Jesucristo que vendría 700 años después. Él es nuestro Redentor. Él ha dado su vida en rescate por nosotros. Por eso el Señor dice en el versículo 10 de nuevo, te sustentaré porque te he redimido con la diestra de mi justicia. Por eso te sostengo con mi brazo extendido, con mano poderosa. Y esta gente tenía conciencia. Ya habían sido redimidos anteriormente. Ya estuvieron esclavos. Ya no se pertenecían a sí mismos en el tiempo que estuvieron en Egipto. Sus antepasados estuvieron allí. El Señor le dice, estaréis en Babilonia 70 años, pero de allí yo también os redimiré. Eso es lo que ha hecho el Señor por nosotros. Y mi pregunta es, ¿eres tú un redimido de Dios? Mira que cuando vino Jesucristo, Él dijo que su oficio principal era darse en rescate. Jesucristo vino como un siervo para hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. No nos podemos redimir, no nos podemos rescatar. No podemos librarnos de la ira divina. Pero Jesucristo pagó en la cruz el precio de nuestro pecado para que nosotros ahora podamos estar presenciando este juicio, sabiendo que nos afecta porque somos reos de muerte como todos ellos. Pero el Señor ha hecho una excepción, no por nosotros, no por nada en nosotros, sino por su propia gracia, por su propia misericordia. El Hijo del Hombre ha venido no a ser servido. Dios no necesita nada, no necesita de nuestra ayuda, de nuestro servicio. Dios es autónomo, Él tiene existencia en sí mismo. Nosotros no, nosotros dependemos. Y Él se ofrece a ser nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y para eso tenemos garantizada la verdad del Evangelio porque está sellada en un pacto de gracia. Y el Señor nos ha comprado. El Señor ahora nos ofrece, ante la realidad inevitable del juicio, el Señor hoy te está ofreciendo redención, esa excepción, ser librado en el día del juicio que vendrá sobre todos nosotros. La pregunta es, ¿estamos viviendo a la altura de lo que el Señor ha hecho? ¿Nos mueve esto a buscarle de todo corazón? ¿O seguimos confiando en tantas otras cosas, en tantos otros dioses de nuestra invención, importados de los pensamientos y los corazones de otros? Que sea este el día en que comencemos a considerar la misericordia del Señor, que aceptemos esa oferta de perdón, esa reconciliación, que vivamos a partir de aquí para la gloria, para la honra de este Dios tan maravilloso. Oremos. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, te alabamos y te damos gracias por un pasaje tan hermoso en el cual nos retratas a todos nosotros como aquellas naciones a las que Isaías tuvo que pronunciar estas palabras tan terribles.
Señor, nosotros también hemos vivido en este mundo confiando en tantas cosas, dándote la espalda, riéndonos de lo que tú nos dices en tu santo evangelio. Pero Señor, queremos alabarte y queremos darte gracias. Y vamos a tener toda la eternidad para darte gracias por haber hecho una excepción con nosotros. No por nada en nosotros, eso lo sabemos, sino por tu pura gracia. Tú nos has amado, tú quieres ser nuestro Dios, tú quieres ser nuestro protector, protegernos de nosotros mismos, protegernos de tu ira. Y para eso has enviado a tu Hijo a pagar el precio de nuestros pecados. Oh Señor, que ninguno salgamos de aquí en esta mañana sin meditar con seriedad en nuestro corazón en estas cosas. Señor, que no lo consideremos un día más en la iglesia, calentando la silla y esperando que esto se acabe. Señor, hoy hemos sido confrontados con la muerte y con la vida. Pon en nosotros el querer la vida, el reconocer nuestro pecado delante de ti, el suplicarte perdón y misericordia. Bendice a aquellos que han escuchado este mensaje, lo escucharán al conectarse a nuestra página en internet. Señor, sé con ellos, aquellos que están lejos sin querer, aquellos que están fríos espiritualmente, aquellos, Señor, que han perdido la visión del Evangelio, la visión de tu santidad, la visión del juicio venidero. Oh Señor, ten misericordia. Bendice a nuestros conciudadanos. Bendice a tantos, Señor, que están confundidos. Bendice a aquellos, Señor, que confían en el horóscopo, en lo que digan los astros, Señor. Bendice a aquellos que se inclinan ante imágenes mudas y muertas y vanas. Señor, ten misericordia. Comienza con nosotros. Avívanos, Señor. Envía tu Espíritu a nosotros y que nosotros llevemos estas buenas noticias de salvación a todo aquel que encontremos en nuestro camino. Te lo pedimos para tu gloria, para nuestro bien espiritual a través de tu Hijo. Amén. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.